Bienvenidos a este curso de Análisis Estructural 1. Hoy vamos a avanzar el método de las fuerzas. Entonces aquí tenemos una estructura hiperestática, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es determinar el grado de hiperestaticidad, ¿ya? Entonces hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una ecuación sencilla, ¿ya? Con la que podemos determinar el grado hiperestático de la estructura, que es esta, ¿no? El grado hiperestático total va a ser igual al grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Entonces, como esto es una estructura abierta, es una viga, ¿no? Una viga, entonces, no tiene grado hiperestático interno, ¿ya? Y lo que tenemos que calcular es el grado hiperestático externo. ¿A qué? El grado hiperestático externo es igual a número de reacciones en los apoyos menos número de ecuaciones de la estática, ¿ya? Entonces, aquí el grado hiperestático externo será igual a número de reacciones en los apoyos, ¿no? Contamos, aquí tenemos un empotrado en el punto B. Entonces, es ahí el número de reacciones que van a aparecer. Son tres reacciones, un momento, una fuerza vertical y una fuerza horizontal ya de reacción. Ahora, en el punto A, también, ¿no? En el punto A aparece eh, una reacción, ¿ya? Entonces, como es un apoyo móvil, aparece una reacción. Entonces, sumando todas las reacciones son 4. Menos número de ecuaciones de la estática, ¿ya? Aquí el número de ecuaciones de la estática solamente son 3. Entonces, el grado hiperestático externo es igual a 1, ¿no? Haciendo la sumatoria o la resta, ¿no? Entonces, grado hiperestático total va a ser igual a 1 más 0, 1, ¿no? Ese sería el grado hiperestático, ¿no? Es una manera muy sencilla de determinar el grado hiperestático de la estructura. Ahora hay otra manera, ¿no? Hay otra ecuación que generalmente se usa, que es grado hiperestático va a ser igual a 3 veces el número de anillos menos los grados de libertad, ¿ya? Vamos a desglosar todo esto. Entonces, el número de anillos a su vez es igual a número de anillos abiertos más número de anillos cerrados. Ya, a eso equivale. Pero el número de anillos abiertos, ¿no? El número de anillos abiertos va a ser igual a eh, número de apoyos, menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a ir determinando desde la última parte, ¿no? Desde el número de anillos abiertos. Entonces fíjense que el número de anillos abiertos va a ser igual a ¿qué? El número de apoyos. ¿Cuántos apoyos tenemos? Un apoyo en el punto A, ¿no? Y el otro apoyo sería en el punto B. Entonces tenemos dos apoyos. Dos apoyos menos 1. Entonces hacemos la resta de eso y me queda 1, ¿no? Ahora reemplazamos eso. Aquí en número de anillos cerrado quedaría 0 porque nuestra estructura es abierta. Entonces, número de anillos va a ser igual a el número de anillos abiertos, que es igual a 1, más 0, quedaría 1 nomás. Entonces, aquí en grado hiperestático vamos a reemplazarnos 3 por 1 igual a menos el grado de libertad, ¿no? Los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad? ¿Ya? Eso se maneja según el tipo de apoyo. Fíjense que si nosotros tenemos un apoyo móvil, ¿no? Ese apoyo tiene 2 grados de libertad, ¿ya? Porque solamente aparece una sola reacción, ¿no? O sea, solamente me restringen los desplazamientos verticales. Entonces, si yo le pongo una fuerza en horizontal, esta estructura se mueve, ¿no? Va a tener un desplazamiento. O sea, son como rueditas, ¿no? Una puerta corrediza más o menos. ¿Ya? Y eso se mueve libremente, entonces eso sería un grado de libertad y el otro grado de libertad sería su giro, ¿no? Entonces, un apoyo fijo va a tener 2 grados de libertad porque aparece una sola reacción vertical. Ahora, un apoyo fijo ya me restringe lo que son los desplazamientos verticales y horizontales y es por eso que aparecen como reacción una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿no? Pero no aparece un momento. Entonces, esto hace que la estructura no es, estos son apoyos articulados, ¿ya? Siempre hay una ruedita aquí arriba, ¿ya?
y sobre la cual se apoya, ¿no? Entonces esa estructura puede desplazarse angularmente, ¿ya? Entonces aquí solamente va a tener un grado de libertad. Ahora, ¿qué pasa con el empotrado? En el empotrado aparecen de reacción una vertical, una horizontal y un momento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una estructura empotrado, ya, o sea, un apoyo empotrado, su grado de libertad es cero, ¿ya? Entonces no me permite ni hacer giros, ni desplazamientos verticales, ni desplazamientos horizontales, o sea, no me permite nada, no es mucho más seguro este tipo de apoyo. Entonces, aquí tengo, ¿no?, ya identificado los grados de libertad. Entonces voy sumando todos los grados de libertad. Fíjense que aquí en el apoyo en B, ¿no?, en el apoyo empotrado, es un empotrado, digamos. Entonces su grado de libertad es cero, ¿ya? Entonces, cero más los grados de libertad del apoyo A, ¿no? Entonces, en el apoyo A es un, eh, es un apoyo móvil. Entonces va a tener 2 grados de libertad. Entonces, aquí no le pongo 2, ¿ya? Y del apoyo B no, era 0, es 0, entonces 2 sumado más 0 sería 2 nomás. Y los grado de hiperestático sería 3 por 1, 3 menos 2, 1, ¿no? Entonces fíjense que por cualquiera de los dos métodos o maneras como le queramos llamar, entonces vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Que nuestro grado de hiperestático, ¿no?, de la estructura que vamos a solucionar o vamos a darle solución es de primer grado, digamos, grado hiperestático 1. Entonces, después de determinar el grado hiperestático, ¿no? Después de determinar el grado hiperestático, aquí vamos a introducir nuestra incógnita hiperestática, ¿no? A eso le vamos a llamar x sub 1, ¿ya? X sub 1, ese va a ser nuestra incógnita hiperestática. Entonces, esa incógnita hiperestática yo lo puedo poner en cualquier parte de mi apoyo, ¿no? Fíjense que si yo le pongo aquí el grado, mi incógnita hiperestática de esta manera, ¿no?, x sub 1 que sea el momento, entonces esta estructura se me va a convertir en, ¿no?, el momento desaparece de ahí, ¿no? Desaparece, entonces esto se convierte en un apoyo fijo, ¿ya? Y fíjense que con eso mi estructura se hace isostático, ¿no? Se hace isostático. Pero ¿será que me conviene poner eso ahí? Porque puedo plantear otra solución, ¿no? Puedo hacer que, mi incógnita hiperestática lo puedo poner de esta manera igual. Fíjense, lo puedo poner como si fuera, por ejemplo, un apoyo vertical acá. Perdón, así, ¿no? De esta manera. Entonces, eso se me va a convertir en ¿qué? Como si fuera corridizo esto, ¿no? Me permite estos desplazamientos, pero aquí igual va a estar empotrado, ¿ya? El cual este apoyo se llama, ¿no? Este tipo de apoyo se llama apoyo guiado, que lo único que me restringe es este desplazamiento, o sea, los momentos me restringe y el desplazamiento horizontal, pero verticalmente se puede mover, ¿no? Entonces, puede ser otra opción, ¿ya? Tengo que ir por el que más me convenga, ¿no? O como también, ¿no? Fíjense que puedo poner aquí mi incógnita hiperestática, que esto sea x sub 1, entonces, como este apoyo solamente tenía un grado de libertad, y el cual yo lo estoy desapareciendo, ¿no? Poniendo mi incógnita hiperestática en este punto, ahí la estructura me quedaría sin apoyo en esa parte, ¿ya? Sin apoyo. Entonces, creo que me conviene más este porque si yo desaparezco este apoyo de acá, ¿no? El apoyo A, todo me queda como si fuera un solo tramo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo ponía mi incógnita hiperestática justamente acá un momento, ¿no? Y aquí se hacía esto, digamos. Quizá a la hora de analizar la estructura, se me convertía en una estructura de 3 tramos, ¿no? En un primer tramo ya, de 3 metros, el segundo tramo de 0.2 y el tercer tramo aquí, ¿no? Entonces, fíjense que estoy alargando un poquito más el ejercicio, entonces, obviamente voy a llegar a la misma solución, ¿no? Con cualquiera de las dos opciones, pero me conviene más poner mi incógnita hiperestática en este punto, ¿ya? X sub 1. Entonces ya he planteado, ¿no? Ahora vamos a dibujar la estructura equivalente, ¿ya? La estructura isostática equivalente. Entonces, ¿a qué equivale eso? Fíjense, voy a dibujar primero la estructura, ¿no? Aquí sigue siendo empotrado, ¿ya? Ahora, aquí arriba todavía vienen estos apoyos, digo, estas cargas, ¿no?
y acá una fuerza. Ya, ahí está. Y fíjense que cuando yo pongo mi incógnita hiperestática en ese apoyo, ahí aparece solamente una fuerza, ya no aparece el apoyo. Incógnita hiperestática 1. Entonces fíjense que eso es totalmente isostático, ¿no? Isostático, ¿ya? Ahora, esa sería mi estructura equivalente, ¿no? El cual yo le voy a llamar, ¿no? Le voy a poner un nombre de E, ¿ya? Esa sería mi estructura isostática equivalente, pero fíjense que esto aún no le puedo dar solución, ¿no? Entonces lo tengo que separar en otro subsistema, ¿no? Donde E va a ser igual a ¿qué? E va a ser igual a la primera, ¿no? A E sub 0 le voy a poner, ya que es esta estructura. Ya, E sub 0 va a ser sin la incógnita hiperestática, fíjense. Ese va a ser E sub 0, ¿ya? Entonces, la estructura equivalente va a ser a E sub 0, ¿no? Más ¿qué? Más la estructura E sub 1, que va a ser solamente con la incógnita hiperestática, ¿no? En E sub 0 se analiza la estructura isostática con todas las cargas externas que tiene, pero sin tomar en cuenta la incógnita hiperestática. Ahora, en E sub 1 se tiene que analizar, a ver, aquí vamos a poner E sub 1. Ya, en E sub 1 se analiza la de estructura solamente con la estructura esta, o sea, con la incógnita hiperestática, ¿no? Solamente con la incógnita hiperestática, ¿ya? Como si fuera una carga virtual, ¿no? Al cual a esa incógnita hiperestática, obviamente le vamos a poner, ¿no? Como en cargas virtuales le poníamos un valor unitario, ¿ya? Para que sea más fácil darle una solución, ¿no? Entonces, para simplicidad. Entonces, esta sería la E sub 1, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estoy usando la superposición de efectos, ¿ya? El cual no tengo la estructura equivalente, va a ser igual a E sub 0 más E sub 1. Entonces, los efectos que calculen, ¿no? Los efectos de la estructura E sub 0 más los efectos de la estructura E sub 1, ¿no? Sumado esos efectos, ¿no? Aplicando superposición de efectos, voy a tener el efecto total que causa en la estructura equivalente. Entonces, con eso voy a poder calcular el valor, ¿no? De las reacciones o de la reacción en X sub 1, ¿no? Que es mi incógnita hiperestática. Ya. Aquí le doy el valor unitario, ¿no? Pero a todo eso lo voy a multiplicar por el valor verdadero, ¿no? De la reacción, ya que le estoy dando un valor unitario. Y multiplicándolo por el valor verdadero a la unidad, voy a tener el valor verdadero de la reacción, ya, reacción en ese apoyo. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Fíjense que todas las estructuras que tenemos que solucionar tienen son isostáticos, ¿ya? Son isostáticos. De una hiperestática, ¿no? Hemos convertido la estructura en isostático, ¿ya? Entonces vamos a darle solución. Primero vamos a analizar E sub 0. Entonces hacemos el esquema de E sub 0. Ya fíjense que directamente lo voy a copiar. Ya, ese sería E sub 0. Entonces le ponemos su distancia, ¿no? Eh,
aquí es 0.5 y 3 metros, ¿no? Y la carga sería 4 toneladas por metro, y aquí 2, ¿cuánto le pusimos? 3 toneladas. 3 toneladas. Entonces ya tenemos, ¿no? Este sería mi apoyo en A. Entonces en este apoyo van a aparecer reacciones de momento en este sentido, las verticales en este sentido y seguramente una horizontal en este sentido, ¿no? Aquí va a ser momento en A, aquí va a ser horizontal en A y aquí vertical en A. Entonces aplicamos las ecuaciones de la estática, ¿no? Porque es totalmente isostático el sistema, ¿ya? Y aquí nos daba un ángulo de, creo que 30 grados, ¿no? 30 grados. Ya. Entonces vamos a aplicar en primer lugar una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 para determinar la vertical en A. Entonces me voy este sentido, ¿no? Esa dirección positiva. Fíjense que aquí tengo 4 por 3.5, ¿no? Esa va a ser la fuerza vertical, 4 por 3.5, ¿ya? Más, el otro sería 3 coseno de 30, la otra componente vertical, ¿no? Y a todo eso le resto, ¿no? Lo que va para arriba, que es vertical en A. Vertical en A igual a 0. Y con eso voy a determinar la reacción vertical en el punto A. Entonces me voy a mi calculadora. $16.6, ¿ya? Toneladas. Esa sería la reacción vertical en A. Ahora, para determinar la reacción vertical en, bueno, la reacción horizontal, fíjense que solamente aparece, ¿no? Esta componente horizontal, ¿ya? Que sería 3 seno de 30, ¿no? Entonces, como solamente aparece esa componente horizontal de acción, ¿no? O sea, de carga externa, aquí va a aparecer, ¿no? Una, pero de sentido contrario y de la misma magnitud. Entonces, HA va a ser igual a ¿qué? A 3 seno de 30, ¿ya? A eso. Ahora, si queremos calcular su valor, ¿no? Va a ser 1.5 toneladas. Ahora calculamos el momento, ¿no? En el apoyo A, sumatoria de momento en A igual a 0. Me doy sentido antihorario positivo, ¿ya? Entonces fíjense todos los momentos que me generan, ¿no? Seguramente la fuerza, ¿no? Que va a estar representando, ¿no? Como si fuera una fuerza puntual, aquí va a ser esta de acá, a toda la carga distribuida, ¿ya? Va a ser esta de acá. Entonces, ¿cuál va a ser su valor? Va a ser lo que ya calculamos, ¿no? 4 por 3.5, ¿no? Ese va a ser la carga puntual. Y va a estar ubicado ¿a dónde? A la mitad de 3.5, ¿ya? Y la mitad de 3.5 es 1.75, ¿no? 1.75 sería el brazo de palanca, ¿no? Y ahí ya tengo el momento que es fuerza, esto que es fuerza, y la otra que es distancia, ¿no? Hasta el punto donde estamos tomando el momento. Ahora, la otra componente que me genera momento es esta componente vertical, ¿no? De la fuerza, que esta es de 3 toneladas. Y ya dijimos esto, que la componente vertical va a ser 3 coseno de 30, ¿ya? Entonces, aplicamos esta ecuación de momento, ¿no? Lo primero que vamos a tener va a ser 4 por 3.5 por 1.75, ¿no? 1.75. Ahora, más, porque fíjense que este giro, ¿no? O sea, esta fuerza me genera un giro en este sentido con respecto al punto A, ya donde yo estoy tomando el apoyo, entonces de esta manera determino que es positivo ese momento. Y el otro igual me determina el mismo sentido de giro, entonces va a ser más 3 coseno de 30 y su brazo de palanca, ¿no? Porque esa solamente sería la fuerza. Su brazo de palanca va a ser 4.5, ya la sumatoria desde el punto A hasta el otro extremo. 4.5 metros, ¿no? Y
a eso le resto menos este de aquí, el momento en A que me aparece en reacción es en dirección contraria, ¿no?, a lo que yo me propuse positivo, entonces va a ser menos momento en A. Lo igualo a 0 y con eso determino el momento en el apoyo A, ¿ya? Entonces el momento en el apoyo A me sale 36.19 toneladas por metro, ¿no? Esas serían sus unidades, ¿ya? Entonces ya hemos determinado, ¿no?, todas las reacciones, ¿no?, de nuestra estructura. Equivalente es sub 0, ¿no?, es sub 0. Entonces ahora para aplicar, ¿no?, aplicar superposición de efecto, o sea, para aplicar hay dos métodos, el método analítico y el método de integración semigráfica, ¿ya? Entonces vamos a hacer por los dos métodos, ¿no?, a ver qué nos sale. Entonces, para empezar, vamos a diagramar, ¿no? En primer lugar vamos a determinar las ecuaciones, ¿ya? Que por el método analítico tenemos que determinar las ecuaciones de momento flectores, ¿no? Entonces, vamos a analizar barra por barra. Ya fíjense, el primer segmento que vamos a analizar es aquí en este punto, ¿no? Aquí vamos a hacer un corte y vamos a aplicar, esa sería nuestra dirección de corte, ya vamos a hacer un corte antes de llegar a donde empieza, ¿no?, la carga distribuida. Eso va a ser de esta manera. Fíjense que acá va a haber una fuercita de, esto es 3 coseno de 30, y aquí una fuerza horizontal de 3 seno de 30, ¿no? Y ahí es donde empieza mi barra, fíjense. Entonces hago un análisis, ¿no? Voy a hacer un análisis de momentos flectores. Fíjense que aquí es una unión empotrado, ¿ya? Entonces, si yo determino las ecuaciones, ¿no?, que describen cómo varía el momento en ese tramo, va a ser de esta manera. Ya, fíjense que el signo, ¿no?, el signo que me da los momentos que me aparecen aquí, está en función de la parte inferior del elemento. Entonces, ¿qué es lo que le sucede, ¿no?, a la parte inferior del elemento si estas fuerzas están actuando sobre ella? Por ejemplo, este 3 coseno de 30 me genera un momento, pero ¿cómo sé si va a ser positivo o negativo? Fíjense que eso va a hacer que mi parte inferior del elemento se deforme de esta manera, ¿no? Así, de manera curva. Y de esta manera yo estoy determinando que la parte inferior del elemento va, si yo lo represento así, como si fuera un elemento, fíjense que la parte inferior se está comprimiendo y la parte externa, ¿no?, la parte superior, se está traccionando. Entonces, como mis ecuaciones están en función de la parte inferior, va a estar con negativo menos 3 coseno de 30 por su brazo de palanca, en este caso sería X. Esa sería la ecuación que me describe, ¿no?, los momentos flectores. Entonces aquí tengo que calcular el momento, ¿no?, en el otro lado, en el otro extremo, ya. Sería momento cuando X vale 1, ¿no? Porque fíjense que en ese tramo X vale 1, ¿no? O sea, la longitud total de ese tramo es 1 metro, ¿ya? Entonces reemplazo eso. Y aquí me va a salir solamente menos 3 coseno de 30, ¿no? Que tendría un valor de 2.6, ¿ya? 2.6. Menos 2.6. Entonces, fíjense que ese es el momento que me genera, ¿ya? Ahora, en cuestión de momentos, la convención de signo es cuando es antihorario es negativo y cuando es horario es positivo. Entonces, fíjense que aquí me sale una reacción de momento en negativo, pero mi objetivo al analizar solamente este tramo por tramo, ¿no? Tramo por tramo es que cada elemento, ¿no?, esté en equilibrio, ¿ya?
Entonces, si mi momento me salió negativo, ¿no? Porque ese es el de acción, ¿no? Es el momento que me genera esta fuerza puntual, 3 coseno de 30. Yo tengo que poner en equilibrio ese sistema. Entonces, ese momento que me salió de menos 2.6, lo pongo en sentido horario, ¿ya? Horario, pero de la misma magnitud, y de esa forma estoy poniendo en equilibrio el sistema, ¿no? En equilibrio. Ahora, no solamente tiene que haber equilibrio de momentos, sino también tiene que haber equilibrio de fuerzas verticales y horizontales, ¿no? Entonces, fíjense que como aparece como única fuerza vertical 3 coseno de 30, también va a aparecer una fuerza, ¿no? Vertical, pero en sentido contrario, porque el objetivo es poner en equilibrio el elemento. Y va a ser de 2.6 también, ¿ya? 2.6, que es lo mismo que 3 coseno de 30, ¿no? También tiene que haber equilibrio de, ¿no? Si mi fuerza de acción, ¿no? Es 3 coseno de 30, 3 seno de 30 para el lado izquierdo, en equilibrio va a estar 3 seno de 30 para el lado, o sea, izquierdo, digamos. Ahí todo el sistema está en equilibrio. Entonces, después de haber hecho eso, ¿no? Después de haber puesto en equilibrio, voy y me salto al otro sistema. Fíjense, se supone que acá en las otras estructuras va a haber el x sub 1, ¿no? Fíjense, ahí va a estar el x sub 1, entonces voy a tener que analizar este tramo por separado y este tramo por separado, ¿ya? Entonces voy a hacer el análisis de este tramo en primer lugar. Entonces, el pequeño tramo, ¿no? Que voy a analizar va a ser este de acá. Entonces, fíjense que aquí todo esto que tengo es en reacción, pero al otro lado, ¿no? Para pasar al otro sistema, ¿no? A la otra sección de barra, yo tengo que ponerlo como si fuera acción. Entonces, para convertir de reacción, ¿no? Esto que es reacción en acción, yo tengo que pasarlo en sentido contrario. Fíjense que este 2.6 de momento lo paso en sentido contrario, ¿ah? En sentido antihorario. 2.6, porque eso es lo que me había salido, ¿no? Aquí realmente. Entonces, solamente lo estoy pasando como lo que realmente es, como una acción. Ahora, esta fuerza vertical, ¿no? Ha sido nuestra reacción. Entonces, yo lo tengo que pasar como acción en este sentido. 2.6, ya. Ahora, la fuerza horizontal iba al lado izquierdo, ¿no? Bueno, hacia el lado derecho, que era 3 seno de 30, ya lo voy a dejar así nomás. Aparte de eso, ¿qué más está actuando sobre la estructura? Está actuando esta sección de carga distribuida uniformemente, ¿no? Entonces, le pongo la carga distribuida uniformemente para hacer el análisis correctamente. Esa sería la carga distribuida. Ya, y tiene un valor, ¿no? Constante de 4 toneladas por metro. Ya, y acá también sigue siendo una unión empotrado, ¿ya? Al final del tramo. Entonces aquí analizo en este sentido, ¿no? Ya con esta flechita y el X, ¿no? Estoy asumiendo que esta parte es mi parte inferior del elemento. Entonces, en función de eso, va a estar las ecuaciones de momento que yo voy a analizar, ¿ya? Ahora, fíjense que el momento siempre me lo tomo aquí al final, ¿no? Aquí al final del tramo. Entonces, esta fuerza de 2.6 me genera un momento negativo porque hace que mi elemento se traccione en la parte inferior, perdón, se comprima en la parte inferior, ¿no? Se comprima. Entonces va a ser la ecuación de momento en X va a ser igual a menos 2.6 por X. Y fíjense que esta carga distribuida también hace que mi elemento se comprima en la parte inferior, va a ser menos 2x al cuadrado, ¿no? Ya. Y el momento flector este de 2.6 también hace que mi parte inferior del elemento se comprima. Entonces voy a poner 2.6 negativo. Todo es negativo, ¿no? Entonces ya no tengo más fuerza. Ya no tengo más fuerza y analizo, ¿no? Cuando X vale cuánto. ¿Cuánto es el valor de la longitud de mi tramo? Sería 0.5 metros. Entonces reemplazo, ¿no? Para X igual a 0.5. Igual. Entonces menos 2.6 por 0.5 menos
2 por 0.5 al cuadrado menos 2.6. Entonces ahí me va a salir un valor de momento. Me sale 4.4, ¿ya? Menos 4.4, ¿no? Que sería toneladas por metro. Entonces fíjense que me salió un valor negativo. Entonces ese valor negativo obviamente, ¿no? Está en sentido antihorario, ¿no? Todas estas fuerzas me generan, sobre este punto de estudio, me generan un momento en este sentido antihorario, ¿no? Ya, esos son los momentos que me generan. Pero para poner en equilibrio, ¿no? Yo tengo que poner una fuerza que esté en este sentido, ¿no? En el sentido contrario, pero del mismo valor, 4.4, y solo así voy a hacer que mi estructura quede en equilibrio, ese segmento de estructura quede en equilibrio, ¿ya? Y obviamente no solamente los momentos flectores tienen que estar en equilibrio, sino también las fuerzas verticales y horizontales. Entonces, fíjense que todas las fuerzas verticales van hacia abajo, ¿no? Entonces va a haber una vertical que ponga en equilibrio todas esas fuerzas que vaya en sentido contrario. Entonces sumo todas esas fuerzas verticales, ¿no? Sería 2.6 más 4 por 0.5. Entonces, fíjense que es 4.6 el total, ¿no? Sería 4.6 que va a ir hacia arriba para poner en equilibrio todas esas fuerzas verticales. Y la fuerza horizontal obviamente sería en sentido contrario, ¿no? Así, que serían los 3 senos de 30, ¿ya? Y ya está el sistema en equilibrio. Ahora me paso al otro sistema. A ver, ¿cuál es el otro sistema? Es esta sección de viga de 3 metros, ¿no? Esa sección de viga de 3 metros. Entonces, analizo esa sección, ¿ya? Aquí voy a tener esa sección de viga. Aquí abajo lo voy a hacer. Esos serían los 3 metros de viga, ¿no? Y fíjense, esto que está en acción, ¿no? Lo que hemos calculado en acción, digo en reacción, ¿no? Esto está en reacción porque pusimos el sistema en equilibrio. Entonces, eso que está en reacción lo paso al otro lado como acción, cambiándole el sentido. Entonces va a ser en este sentido el momento que es 4.4. Después aparece una vertical, pero hacia abajo, que es 4.6. Y aparece una horizontal en este sentido, ¿no? Sería 3 seno de 30. Ya, son las incógnitas. Y sobre ella también sigue actuando la carga distribuida uniformemente. Entonces ya tengo la carga distribuida. Y el valor, ¿no? Es 4 toneladas por metro. Y aquí sigue siendo el empotrado, ¿no? Al final, fíjense. El empotrado al final. Ya. Vamos a completar esto, está mal. Ahora vamos a hacer un análisis en X en este sentido. Ya. Entonces empiezo a analizar. Si yo quiero calcular, ¿no? Mx, ¿no? Que sería la ecuación de momentos en función de X, para ver cómo se describe el momento, ¿no? Matemáticamente. Fíjense que esto de acá, 4.6, ¿no? Que es una fuerza puntual, está jalando hacia abajo, ¿no? Hace que mi parte inferior del elemento se comprima. Entonces va a ser negativo menos 4.6 por X menos 4.4, que es el momento, ¿no? Que también hace que se me comprima la parte inferior del elemento. Y lo otro también sería negativo, ¿no? 4 por 4, bueno, sería 2x cuadrado. 2x cuadrado, ¿ya? Y ese sería el momento que me genera esta parte de la carga distribuida. Entonces, de una vez, ¿no? Planteo esto. Reemplazo por x igual a ¿cuánto? X igual a 3 metros, ¿ya? Porque en ese segmento la longitud de la viga es 3 metros. Entonces sería menos 4.6 por 3 menos 4.4 menos 2 por 3 al cuadrado. Sería menos 36.2.
Entonces, fíjense que si yo quiero poner el sistema en equilibrio, aquí lo tengo que poner en este sentido el momento, ¿no? En reacción. Ahora, en cuestión de fuerzas verticales, fíjense, voy a hacer una sumatoria de fuerzas verticales que todas van para abajo, ¿no? 4.6 menos 4 por 3, 12 sería. Entonces sería 16.6. Y van hacia arriba, ¿no? Para poner en equilibrio el sistema. 16.6. Y en reacción voy a tener en sentido contrario, ¿no? Sería 3 seno de 30. Entonces, con estas reacciones he llegado al final del estudio y voy a verificar si son las mismas reacciones que calculé, ¿no? Fíjense que en mi apartado de reacciones, 36.19, ¿no? Que es lo mismo que 36.2. Entonces, fíjense, aquí solamente está redondeado, ¿ya? Entonces, fíjense, para comprobar que todo lo que hice está bien, de analizar tramo por tramo, ¿no? Con ecuaciones de momento, no. Tengo que determinar, ¿no? Aquí, en la parte de las reacciones que me salen en el último tramo, me tienen que salir las mismas reacciones que en las reacciones que yo he calculado ya. Fíjense, en un momento horario de 36.2 me sale una reacción horizontal de 3 seno de 30 y una vertical de 16.6. Entonces, en las reacciones yo he calculado lo mismo, ¿no? Fíjense, una vertical en A que es de 16.16 y 3 seno de 30 que es mi reacción horizontal y el momento 3.19, ¿no? Que prácticamente lo puedo redondear como si fuera 3.2. Entonces, esto está correctamente hecho, ¿ya? Entonces, con estas ecuaciones voy a calcular de manera analítica las reacciones ¿no? O sea, tengo analizada mi primera estructura, ¿ya? Ahora, para aplicar el método semigráfico, ¿no? Tengo que diagramar los momentos flectores. Entonces, para eso primero le voy a enseñar a diagramar las cortantes. Ya, esta sería la línea. Entonces, cuando yo analizo las cortantes, ¿no? Para diagramar, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Ahora, fíjense que acá hay una fuerza de 3 coseno de 30, ¿no? Que es solamente la componente vertical, que va hacia abajo. ¿Sí? Sería de esta manera. Va hacia abajo. Y se mantiene constante hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es ese 3 coseno de 30? Ese 3 coseno de 30 es 2.6, ¿ya? Ya lo hemos calculado hace rato. 2.6 toneladas, ¿no? Sería negativo todo esto. Luego, fíjense que va a bajar gradualmente, ¿no? Toda esta cara distribuida, que va a ser 4 por 3.5. O sea, todo eso es 14. Entonces, a 2.6 le sumo 14. Y va hasta ahí va a bajar. A 2.6 le sumo 14. Y me queda 16.6. Y fíjense que la reacción vertical en A que tengo es hacia arriba, ¿no? Con un valor de 16.6. Entonces, justamente ese mismo valor sube hasta arriba y cierra en cero mi diagrama, ¿ya? Entonces, ese sería mi diagrama de cortante. Entonces, lo voy a hacer un poquito más pequeño esto para que entre todo mi diagrama de los momentos, ¿no? Sería esto, sí. Todo es negativo acá, ¿no? Todo es negativo. Ahora, ¿qué más? Necesito también el de los momentos. El de los momentos lo voy a hacer con verde, a ver. Entonces aquí puedo aplicar método de las áreas, ¿ya? Método de áreas. Fíjense que si yo calculo, ¿no? El método de áreas me dice que si yo calculo el área que me aparece, ¿no? En el diagrama de cortantes, y yo calculo el valor de su área y ese va a ser el valor del momento también. Ya fíjense que si yo hago, ¿no? Fíjense, voy a calcular el área de este rectángulo que es 2.6 por un metro, sería 2.6, ¿no? Pero le tengo que subir un grado, ya. Va a ser negativo hacia arriba, digamos.
negativo hacia arriba, y va a tener un valor de momento de 2.6. Fíjense, por cualquiera de los dos métodos yo puedo llegar a lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí con ecuaciones de momento, si yo quiero calcular el momento justamente en este punto, ¿ya? El momento ahí va a ser, fíjense que esto me comprime la parte inferior, ¿no? El momento sería menos 2.6 por su brazo de palanca 1 me va a dar menos 2.6, ¿ya? Ahora si yo calculo esta área de acá, esta área es la base 1 metro y la altura sería 2.6, entonces 2.6 por 1 metro sería 2.6, ¿no? Por cualquiera de los dos lados me queda lo mismo y sería negativo, ya la convención de signo en momento es negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Ahora, ¿qué más tengo? Aquí puedo calcular esa área también, ¿no? Pero sería un poquito más tedioso porque tengo que dividir en dos áreas conocidas, ¿ya? Y calcular, digamos. Entonces, si quiero, puedo calcular con una fórmula directa. O si quiero, también puedo calcular ecuaciones de momento, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tengo el área final, ¿no? Que sería menos 2.6 menos, a eso le sigo restando el área, ¿no? Esa área. Y aquí va a ser la base mayor y menos la base menor. Ahora aquí tengo que saber cuánto vale en este extremo, ¿no? Aquí la cortante. Ahí va a ser 3 por 0. Va a ser 4.6, me imagino. Y ese es el tramo. 4.4. Ya 4.6 es la cortante ahí. Es lo que hemos calculado acá. Fíjense. 4.6. Ya. Entonces, hay una fórmula, ¿no? Que para calcular un trapezoide directamente sería la base mayor, 4.6, más la base menor que es 2.6, ¿no? 2.6 por la h que es 0.5 dividido entre 2. Entonces, fíjense que si yo calculo, ¿no? Aquí esto es para calcular el área de un trapezoide así de manera directa, ¿ya? Donde esto es la base menor, esto es la base mayor, esto sería h, ¿no? Entonces la fórmula es esta. El área de todo esto va a ser igual a base mayor más base menor por h dividido entre 2. Con eso calculo el área ya directamente del trapezoide, del trapecio, ¿no? Entonces, haciendo esos cálculos me sale 2, a ver, menos 4.4, ¿ya? Menos 4.4 me sale, ¿no? Entonces fíjense que calculando el área, aquí va a ser más arriba, ¿no? Ahora fíjense que acá hay una variación lineal, entonces la próxima va a ser una... De esta manera va a variar. Esta ya es una ecuación de primer grado, ¿no? Esta de acá, una línea de primer grado, una recta de primer grado. Ahora la de segundo grado es una parabólica. Así más o menos. Ya así una parábola de segundo grado. Y el valor del momento ahí es 4.4, ¿ya? Ahora fíjense, si analizamos aplicando ecuaciones de momento, nos salió lo mismo, ¿no? Estos 4.4 hemos calculado, pero solamente calculando las áreas. Ahora fíjense que aquí puedo hacer lo mismo, ¿no? A este valor que tengo, que he calculado ya, le puedo restar el área también de este nuevo trapezoide, ¿no? Que ya tengo sus datos de sus lados, de la base mayor, y o sea, la base menor y la base mayor. Entonces puedo volver a calcular. Va a ser menos 4.6 más base mayor que sería 16.6 por
el H, ¿no? En este caso el H viene a ser este ancho de influencia donde, ¿no? Donde actuaba la carga, ¿no? Sería 3 metros por 3. Y todo eso dividido entre 2. Ahora con eso puedo calcular y todo eso me sale 36.2 menos 36.2, ¿no? Directamente haciendo área por área, ¿no? Este método se puede usar si ustedes tienen áreas conocidas. Entonces aquí el valor del momento es 36.2, ¿ya? Y justamente como acá hay un momento de reacción en sentido horario, ¿no? Horario es positivo, entonces hacia el lado positivo es hacia abajo. Entonces, ese sentido hace que baje el momento hasta este punto, ¿no? Hasta el cero, ¿ya? Y ese sería mi diagrama de momento, ¿ya? Ese sería el diagrama de momento. Ya, ahora, hay un valor que tenemos que calcular, ¿no? Fíjense, para aplicar el método semigráfico es este valor, ¿ya? Eso es cuando es una carga, cuando tenemos una carga, ¿no? Las cargas estas externas, y si son cargas uniformemente distribuidas, vamos a calcularlo con esta fórmula que es Q L al cuadrado sobre 8, ¿no? Que es el momento en la parte del medio, ¿ya? Entonces, para el primer valor, ¿no? Q sería 4 por L, este es 0.5, ¿no? 0.5 al cuadrado sobre 8, y para el segundo sería 4, que es la carga, por 3 al cuadrado sobre 8, ¿ya? Entonces vamos a calcular esos dos valores. Ahí sería 0.125. Y en el otro sería 4.5. Entonces, ¿qué es ese valor, no? ¿Qué son esos valores que acabamos de calcular? Esos valores son, ¿no? Es una distancia, una pequeña distancia entre este punto, ¿no? Aquí en la parte del medio, entre esta línea imaginaria que nos hemos trazado, ¿no? Es ese desfase hasta donde está nuestra carga, digamos, nuestra recta de momento, ¿no? O nuestra línea de los momentos. Y ahí es un desfase, ¿no? Y esa distancia es, bueno, para el otro tramo es 4.5. Ya, ahora el otro es este de acá, ese pequeño desfase que es 0.125, ¿no? Entonces, simplemente es ese desfase, ¿no? Que se usa cuando se aplica el método de la integración semigráfica. Entonces ya hemos analizado la estructura E sub 0. Ahora tenemos que analizar la estructura E sub 1, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces vámonos a una nueva página. Entonces vamos a dibujar la estructura E sub. Ya esta sería la estructura E sub 1. Entonces, la cual tiene como única carga esta carga, ¿no? Que es x sub 1 igual al unitario, ¿no? Que la distancia hasta ese punto va a ser 3 metros o 3.5. Es 3 metros, ¿no? Son estos 3 metros. Aquí está, 3 metros. Entonces, acá es nuestro apoyo en A y vamos a tener un momento en este sentido de reacción, un momento en A y una vertical hacia abajo, ¿no? Horizontales no van a haber.
Entonces analizamos eso de manera rápida, ¿no? Fíjense que si hago sumatorio de momentos igual a 0, ¿no? Y me doy este sentido positivo, voy a tener, ¿no? El momento que me genera este es 1 por 3 menos momento en A. Entonces el momento que me genera, ¿no? Momento en A va a ser igual a 3. Ahora, ¿qué más? Determino la fuerza vertical, ¿no? Como son solamente dos únicas fuerzas, entonces sé que la vertical en A me va a salir de 1, ¿no? Ya. Y reacciones horizontales no hay porque no hay fuerzas horizontales en la parte, o sea, en toda la estructura. Ahora, recién no podemos analizar tramo por tramo. Fíjense que el primer tramo, ¿no? Que deberíamos analizar, esta parte de acá. Hay dos tramos ahí que deberíamos analizar, pero los momentos en X ahí son 0, ¿ya? Porque no hay fuerzas externas que me generen momentos. El único tramo donde va a haber momento va a ser acá, ¿no? Ahí. Entonces vamos a analizar esa parte. Analizando este tramo me sale, ¿no? Ahí es cuando llegamos directamente al empotrado. Entonces, fíjense que acá aparece una fuerza vertical hacia arriba de 1, ¿no? Que es el X sub 1. Y analizamos así. Entonces, el momento ahí va a ser igual a... fíjense que esta fuerza hace que mi parte inferior del elemento C se traccione, ¿no? Entonces va a ser X positivo, ¿no? 1 por X sería. Y le pongo 1. Bueno, le pongo X solamente, ¿no? Porque el 1 se sobreentiende. Ahora, si yo reemplazo ese 1, bueno, ese X por la longitud de la viga, que es 3 metros, voy a tener un momento igual a 3, ¿no? Y fíjense que es positivo, entonces positivo quiere decir que el sentido de momento es horario. ¿Ya? Y clarito, ¿no? Puedo ver que si esta fuerza, ¿no? Actúa, ¿no? Como momento aquí sobre el apoyo empotrado, me va a generar un momento en este sentido. Ahora, en reacción tiene que aparecer un momento en sentido contrario, pero de la misma magnitud que sería 3, ¿no? Y para equilibrar las fuerzas verticales va a aparecer una fuerza hacia abajo de 1, ¿no? Entonces fíjense que ya puse en equilibrio el sistema, entonces, y además ya calculé lo que es la ecuación de momentos, ¿no? Ya lo calculé. Ya, ahora recién puedo diagramar esto. Entonces voy a diagramar en primer lugar las cortantes, ¿ya? Si yo diagramo cortantes voy a tener esto, ¿no? Va a haber una fuerza que va hacia arriba con la unidad y se mantiene constante hasta que aparece la vertical en A y lo vuelve a cero, ¿no? Porque son de la misma magnitud. Ya, esa sería la cortante. Ahora, ¿qué pasa con los momentos flectores? Con los momentos flectores, ¿no? Aquí en este extremo empieza con 0 y luego va sumando las áreas, ¿ya? Entonces, aquí como la altura aquí es 1, ¿no? A ver, aquí lo voy a escribir. La altura es 1, ¿ya? Y esto es positivo, ¿no? Entonces, aquí arriba es negativo y abajo es positivo cuando hablamos de momento. Entonces, aquí va a empezar sumando las áreas hacia abajo sería positivo, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser el valor del área? Va a ser 1 por 3 metros, sería 3 metros. Entonces, aquí va a haber un momento de 3 metros, ¿no? De 3 metros, positivo, así, hacia abajo. Y ese mismo momento que este vale 3 metros, ¿no? Es lo que hace que baje hasta 0, ¿ya? Y cierre en 0, ¿ya? Ese serían las cortantes y los momentos flectores, ¿no? Ya tengo el diagrama. Entonces con esto puedo aplicar integración semigráfica y también como tengo las ecuaciones, ¿no? De momento en función de X, también puedo aplicar lo que es puedo aplicar por el método analítico, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Fíjense que si yo tengo una sola incógnita hiperestática, ¿no? Aquí la ecuación, el grado hiperestático me salió 1, entonces voy a tener una sola ecuación porque tengo una sola incógnita, ¿ya? Ahora aquí voy a explicar qué pasa si tuviera más incógnitas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una sola incógnita, para una incógnita hiperestática voy a tener el desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 de x sub 1 y esa sería la ecuación, ¿no?
Esa sería la ecuación, porque voy a tener una sola incógnita hiperestática y por ende voy a tener una sola ecuación, digamos, y una sola incógnita. Para una ecuación, una incógnita y tengo la solución. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos ecuaciones hiperestáticas, ¿no? O sea, dos incógnitas hiperestáticas. Entonces voy a tener desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 por x sub 1, ¿no? Que este x sub 1 sería el análisis con la primera carga hiperestática, ¿no? El primer la incógnita hiperestática. Más el desplazamiento 1, 2, que sería multiplicado por la segunda incógnita hiperestática igual a 0. Y voy a tener una segunda ecuación porque lo que tengo son dos incógnitas, ¿no? Voy a tener la ecuación 2, ¿no? De la estructura 2, 0 más el 2, 1 de x sub 1 más el 2, 2 de x sub 2. Ya eso fuera, ¿no? Si tuviera dos incógnitas hiperestáticas, ¿no? Una incógnita x sub 1 y una incógnita x sub 2. Ahora, si tuviera 3, por ejemplo, seguiría, ¿no? De la misma manera, aumentándole, sería 1, 0 más 1, 1 de x sub 1 más 1, 2 de x sub 2 más 1, 3 de x sub 3 igual a 0, digamos. Y así, 1, 2, 0 más 2, 1 de x sub 1 más 2, 2 de x sub 2 más 2, 3 de x sub 3 igual a 0. Y aquí una tercera ecuación, ¿no? 3, 0 más 3, 1 de x sub 1 más 3, 2 de x sub 2 más 3, 3 de x sub 3 igual a 0. Aquí si tuviera una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas hiperestáticas. Y si tuviera 4, entonces se aumenta una ecuación y una fila más, ¿no? Entonces, de esa manera voy ensamblando las ecuaciones. Como en esta ocasión solamente tengo de una sola incógnita, que es esta de acá, ¿no? Entonces aplico esa ecuación, ¿ya? Ahora hay diferentes nomenclaturas de de todas estas ecuaciones, ¿no? Hay diferentes nomenclaturas. Hay libros donde está así. 1, 1, x sub 1 igual a menos 1, 0. Así de esta manera. Entonces son solamente diferentes nomenclaturas, ¿ya? Es lo mismo. Ahora vamos a hacer lo que se hace como siguiente paso, ¿no? Si queremos hacer por el método analítico, es determinar ¿qué? Determinar esto, ¿no? Esto de acá y esto de acá, pero aplicando la integración, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo eso? En primer lugar voy a hacerme una tabla de resumen, ¿no? Ahora, y me fijo primero, ¿cuáles son los momentos, ¿no? De los tramos que se anulan? Fíjense que aquí, cuando yo analizo x sub 1, desaparecen, ¿no? O sea, los momentos que habían aquí en esta estructura de acá, desaparecen, se hacen cero porque no hay ningún tipo de esfuerzo que me genere momentos ahí. Entonces, las únicas ecuaciones que yo voy a usar va a ser las que estén combinadas con este tramo solamente, ¿ya? Entonces voy a hacer una pequeña tablita de resumen, ¿no? Tabla de resumen. Y aquí va a ser tramo. Y aquí va a ser del momento m sub 0 y el momento m sub 1, ¿no? Que esto es de la estructura, m sub 0 es la estructura sin ningún tipo de cargas virtuales, no solamente con las cargas reales, ¿ya? Isostáticamente reales. Y aquí en m sub 1 es lo que analizamos, ¿no? Solamente con la carga virtual x sub 1, ¿no? Entonces acá el tramo va a ser... a ver, lo vamos a necesitar uno a uno. Y aquí va a ser el tramo 3, le voy a poner, ahí donde aparecen los momentos. En el tramo 3, fíjense, en m sub 0, ¿qué es lo que tenemos? En m sub 0, ¿no? Solamente lo que hay en este tramo, ¿no? En el último sería este de acá. El momento que tenemos ahí es esto de acá. Ya este es el momento, la ecuación de momento. Ahora, el otro momento sería m sub 1, que sería m igual a x, ¿no?
X. Esa sería la ecuación de momento solamente, ¿no? Entonces, ya tenemos los momentos. Ahora, lo que me pide calcular es, ¿no? Lo voy a escribir nuevamente. Aquí era delta 1,1 de x1 igual a menos delta 1,0. Entonces voy a calcular primero el delta 1,1. ¿A qué se refiere el delta 1,1? Se refiere a esto. 1 sobre la rigidez, ¿no? El producto va a ser igual a la integral de los momentos que me salen en la estructura 1 combinados por los mismos momentos que me salen en la estructura 1. Entonces voy a combinar eso dos veces. Voy a tener x por x, ¿no? Y analizo de 0 a ¿cuánto? Aquí la longitud es 3 metros. Entonces de 0 a 3 voy a analizar. Fíjense que aquí directamente lo puedo hacer, ¿no? Entonces es el único momento que tengo. Entonces solamente eso voy a analizar. Aquí puedo hacer de esta manera, ¿no? 3 de x al cuadrado, y si yo reemplazo esto, si yo integro esto, me va a salir x al cubo sobre 3, ¿no? Que voy a tener que analizar de 0 a 3. Entonces aquí me va a salir 3 sobre 3 igual a ver, 3 al cubo sobre 3. Aquí me queda 3 al cuadrado, 9 sería. Entonces sería esto 9, ¿ya? Y esto como todo es de una sola sección, ¿no? Voy a asumir que todo es una sola sección. Esto lo puedo pasar así. EI por delta 1,1 igual a 9, ¿ya? Lo que he calculado ahorita. Ahora, ¿qué más? Tengo que calcular el M sub 0, ¿no? 1, 0, la combinación 1, 0. Entonces aquí abajo, delta 1, 0, ¿no? Dijimos que esto va a pasar al otro lado a multiplicar, EI, ya, y así. Sería X, ¿no? Y combinado con menos 4.6 de X, menos 4.4, menos 2.x al cuadrado, ¿ya? Entonces hago la combinación de sus ecuaciones de momento de la estructura 1 y la estructura sub 0, ¿no? Y aquí va a ser de 0 a 3 también, la longitud es la misma. Entonces ahí calculo, ¿no? Voy a volver a integrar. Entonces la integral de esto me va a salir, en primer lugar va a ser, fíjense que esto lo puedo multiplicar, ¿no? Lo voy a hacer manualmente ya para que sepan cómo funciona. Va a ser menos 4.6 de x al cuadrado, menos 4.4 de x, menos 2 por x al cubo, ¿ya? Eso, entonces voy a integrar esto, ¿no? Sigue siendo una integral de 0 a 3. Y si yo integro esto, voy a tener esto, ¿no? Menos 4.6 de x al cubo sobre 3, menos 2.2 de x al cuadrado, menos 2, un medio, ¿no? Sería un medio de x a la cuarta. Entonces aquí x a la cuarta sobre 2 sería. Esa sería la integral. Analizo de 0 a 3, ¿no? Y reemplazo todo lo que es x por 3 y luego por 0, pero así eso se va a eliminar. Entonces va a ser menos 4.6 por 3 al cubo sobre 3 menos 2.2 por 3 al cuadrado menos, aquí sería 3 a la cuarta sobre 2, ¿ya? Entonces, soluciono eso, ¿no? Es esta pequeña suma y resta de fracciones. Aquí me va a quedar x al cuadrado. Entonces, 4.6 sería 4.6 por 3 al cuadrado, ¿no? O lo mismo que 9. Menos 2.2 por 3 al cuadrado. Menos 3 a la cuarta dividido entre 2. Entonces, eso me va a dar 101.7 menos 101.7, ¿no? Ese sería el valor de delta 1, delta 1, 0, ¿ya? Entonces he calculado, ¿no?, estos coeficientes, ¿ya? Ahora vamos a determinar los mismos coeficientes, pero por el método gráfico. A ver, ¿cómo se hace por el método gráfico?
lo mismo, ¿no? El delta 1, 1 va a ser la combinación de esto de acá. Fíjense, va a ser... aquí lo voy a pasar a multiplicar, ¿no? Esto. Y voy a tener la combinación de los diagramas del 1, 1. Entonces, si antes combinaba las ecuaciones de 1, 1, aquí combino los diagramas, ¿no? Entonces voy a tener esto de acá. Este es el diagrama de momento, ¿no? De la estructura X sub 1, ¿ya? Entonces voy a combinar eso, donde aquí es 3 metros, ¿no? La longitud, y también es 3 esto de acá. Entonces fíjense que si yo me fijaba esto en mi tabla semigráfica, ¿no? O sea, en mi tabla tenía esto, fíjense, aquí está todo esto. Ya, lo que tengo que combinar, ¿no? Es esto de acá, ya, aquí. La triangular, ¿con qué? Con la otra triangular, ¿no? Ahora me tengo que asegurar que sean de la misma pendiente, ¿no? Tienen la misma pendiente, entonces la que corresponde es esta de acá justamente, entonces sería 1/3 de L por MB por M', ¿no? Sería esta ecuación. Entonces sería, la ecuación ahorita sería 1/3 de L por MB por M', donde MB es esto de acá y M', es este valor, ¿no? Entonces reemplazo. EI delta 1, 1 va a ser igual a L tercio, L es 3 sobre 3, ¿no? Por M que es 3 por M' que es 3. Entonces fíjense que L con L se va, 3 por 3 me queda 9. Entonces he determinado, ¿no? EI por delta 1, 1 que es 9. Esto es por el método semigráfico, ¿no? Lo he determinado. Y fíjense, por el método analítico me sale lo mismo, 9. Entonces tiene que salir lo mismo coeficiente. Ahora, EI por delta 1, 0. A ver qué me va a salir. Lo que tengo que combinar aquí es, ¿no? En primer lugar, esto de acá. Ya, esto es el diagrama de momento de la estructura 1, ¿no? Y combinado con el del 0. Entonces, el anterior me fijo cómo es el diagrama en esa parte. Fíjense que el diagrama de momento es así, parabólica, ¿no? Hacia arriba. Entonces es así. Así. Y sería parabólica así de esta manera, ¿no? Y donde voy a tener esto de acá. Acá hay una línea, ¿ya? Y se acuerdan, ¿no? Yo lo que les dije. Acá había un valor de momento. Este de acá. Que lo calculamos como 4.5. Eso lo vamos a usar. Obviamente las longitudes aquí son 3 y aquí también 3, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a combinar. Pero fíjense que si yo busco en mi tabla semigráfica, ¿no? Voy a mi tabla semigráfica y no encuentro ese tipo de diagrama. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme a la otra tabla y buscar, ¿no? La descomposición de ese tipo de diagrama. A ver cómo sería. Por aquí, ¿no? Fíjense, por aquí está. A ver cuál es la que corresponde. Fíjense, sería este tipo, ¿no? Pero sería al revés, digamos. Entonces sería, esto se descompone así. Se descompone en una trapezoidal y en una parábola de segundo grado, ¿ya? Ahora voy y veo si hay parábolas, hay trapezoidal, entonces se va a descomponer en una trapezoidal y una parábola de segundo grado.
Entonces hago la descomposición, ¿no? Eso va a ser igual a, en primer lugar, esto se mantiene constante ya. Esto se mantiene constante, ¿no? Esto sigue siendo de esta manera. Lo que se descompone es esto de acá, ¿no? Su descomposición de esta es en una trapezoidal más una parábola de segundo grado, ¿sí? Entonces, voy a tener esto, la trapezoidal, ¿no? Así. La trapezoidal más la parábola de segundo grado. ¿No? Y esta es esa m que calculamos que es 4.5, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos descompuesto esto. Entonces vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto, ¿no? Y vamos a tener un estado final que va a ser este. EI por delta 1, 0 va a ser igual a ¿qué? La combinación de el primero, ¿no? Que sería este de acá. Por el primero que sería la trapezoide. El trapecio, ¿no? Este de acá. Ya. Más el otro, triángulo multiplicado por la parábola de segundo grado. Ya. Y tengo este momento, ¿no? Que es 4.5. Ya. Ahora le pongo los valores, ¿no? Obviamente todos estos, las longitudes de todo esto es 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, ¿no? Tienen que ser mismas longitudes. Aquí, en primer lugar, ¿cuánto es? A ver. Estos momentos no los he copiado, ¿no? Fíjense que aquí es 4. Aquí en este extremo tengo que saber el momento. Aquí al final es 16.16. Y aquí en el otro extremo es 4.4, ¿no? Esto es 4.4 que corresponde al momento en ese punto. ¿Ya? Entonces sería aquí 4.4 y aquí 16. A ver, no. 36.2. 36.2. Entonces, ya buscamos, ¿no? Ahora fíjense que ya tenemos áreas conocidas, ¿no? Áreas conocidas. Entonces, con esto podemos buscar su fórmula, ¿ya? Tenemos la combinación de un trapecio, ¿no? Con un triángulo. Entonces, lo que tengo que buscar es que este de aquí y este lado mayor se parezcan, ¿no? Que tengan casi la misma pendiente. Entonces, que a los dos estén, en ambos lados estén la mayor parte de su carga, ¿no? O sea, 36.2 y el otro que era 3, creo, ¿no? Es 3. Ya, es 3. Estén o ambos en el lado derecho o ambos en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, eso es lo que tengo que buscar en la tabla. Fíjense, aquí, ¿no? Es esto lo que buscaba. Este MB y este de aquí, los mayores valores estén en el lado derecho. Entonces, eso me corresponde a esta ecuación, ¿no? Que sería un secto de L por MA más 2 veces MB por M'B. 2 veces MB, ¿sí? Ya. Aquí sería la combinación de esto, ¿no? Un secto de L por MA más 2 veces MB por M'B. Ya, esa sería la ecuación para la combinación de esas dos figuras, de esas dos áreas. Ahora tengo que buscar la combinación de ¿qué? De un triángulo con ¿qué? Con este trapecio, digo, con esta parábola de segundo grado. Entonces voy a mi tabla,
Ahora, fíjense que aquí tengo la parábola de segundo grado, ¿no? Esta es la parábola de segundo grado y un triángulo que sería este. Entonces, la ecuación es esta de acá. Ya sería 1/3 de L por MM por MB. Sería 1/3 de L por MM por M'(B), donde MM va a ser este momento, ¿no? Momento aquí en la parte del medio. Y aquí es 3, ¿no? M'(B) sería eso. Entonces reemplazo los valores. Fíjense, voy a tener un secto de L, donde L vale 3, por MA. En este caso MA vendría a ser 4.4 más 2 veces MB, que es 36.2, por 3, que sería el M'(B), más 1/3 por 3 por MM, que sería 4.5, por M'(B) sería 3. Entonces, le doy solución a eso. Ahora acá hay una cosa, ¿no? Que nos estamos olvidando. Fíjense que acá los momentos que van para el lado de abajo son positivos, ¿no? Y los momentos que van de la línea del medio hacia arriba son negativos. Entonces, estos valores los tenemos que poner con su propio signo, ¿ya? Aquí va a ser menos, y aquí también menos 36, ¿no? Eso. Y aquí, como ambos van para abajo, ambos son positivos. Ambos son positivos. Y nos sale menos 101.7. Menos 101.7, ¿no? Ese es el valor que nos sale. Ya, ahora tengo que cerciorarme de que este valor que saqué por el método semigráfico sea el mismo que por el método analítico, ¿no? Fíjense que me sale el mismo valor. Entonces, ya de aquí en adelante, ¿no? Lo que me vaya a salir, o sea, lo que me vaya a salir tiene que ser lo mismo, ¿no? Fíjense que las ecuaciones aquí eran delta 1, 1 por x sub 1 igual a menos delta 1, 0. Entonces fíjense, delta 1, 1 dijimos que era 9 por x sub 1 igual a menos delta 1, 0. Entonces en este caso menos delta 1, 0 vendría a ser ¿qué? Menos por menos, o sea, menos delta menos 101.7 sería x sub 1 igual a ¿cuánto? 101 dividido entre 9, digamos. Sería 11.3. 11.3 positivo, ¿no? Ese sería el valor de la reacción X sub 1, ¿ya? De esta manera estoy determinando no tanto por el método semigráfico como por el método analítico, ¿ya? Y de las dos maneras he llegado a esta solución de 11.3. Entonces, voy a mi estructura, ¿no? A la anterior. Y todo lo que calculé con ese procedimiento fue esto, ¿ya? Determiné la reacción, esta reacción de acá, que X sub 1 es igual a, calculamos 11.3, ¿no? 11.3, ya, solamente eso hemos calculado. Ahora, recién vamos a poder darle solución, ¿no? A este sistema. Entonces vamos a copiar todo esto. Ya, así, control C. Entonces vamos a poner una nueva página. Ya, esa es nuestra estructura. Entonces vamos a calcular ahí, fíjense. Ya determiné solamente esa reacción X sub 1. Ahora vamos a darle solución a la estructura en su totalidad, ¿no? O sea, aquí ya es prácticamente isostático. Ya como ya tengo el valor de esta reacción, va a ser así. Va a haber un momento en este sentido, ¿no? Un momento en A. Va a haber un cortante hacia arriba, vertical en B. Y va a haber una reacción en este sentido que es horizontal en B, ¿ya? Aquí me equivoqué, es en B. Entonces,
aplico las ecuaciones de la estática, fíjense, voy a aplicar las ecuaciones de la estática. Primero voy a calcular sumatoria de momento en B, ¿no? Igual a 0, ¿ya? Y me doy este sentido positivo, entonces va a ser menos momento en B más, fíjense, todo esto va a ser 4 por 3.5, ¿no? 4 por 3.5 al cuadrado dividido entre 2 es el momento que me genera todo esto, menos 11.3 por su brazo de palanca, que es 3 metros, más 3 coseno de 30 por su brazo de palanca, que es 4.5, igual a 0, ¿ya? Entonces momento en B me va a salir, ¿no? Lo vamos a calcular. 4 por 3.5 al cuadrado dividido entre 2, menos 11.3 por 3,